Prepárate para sentir el terror en tu piel. Te recomendamos usar audífonos para una inmersión completa en esta experiencia aterradora. No te arrepentirás. La leyenda oscura de Mackenzie. En lo profundo de las sombrías calles de Ontario se encuentra la imponente residencia Mackenzie de la Universidad de Toronto, un lugar donde el conocimiento y el misterio convergen en una historia que aún perdura en los susurros del viento. Los pasillos iluminados por luces tenues y las aulas silenciosas esconden un secreto oscuro, el fantasma de la residencia Mackenzie. La historia comienza con el profesor Edmund Sullivan, un hombre que dedicó su vida a la búsqueda implacable de sabiduría y entendimiento. Sus enseñanzas resonaban en las mentes de los estudiantes y su pasión por el conocimiento era inigualable. Sin embargo, su devoción lo llevó a adentrarse en los rincones más profundos de la oscuridad, donde el límite entre lo terrenal y lo sobrenatural se desvanecía. Un oscuro invierno, el profesor Sullivan desapareció en circunstancias misteriosas, dejando tras de sí una sensación de desconcierto y temor en la residencia Mackenzie. Se decía que había estado experimentando con poderes más allá de la comprensión humana, buscando respuestas que el mundo natural no podía proporcionar. Su estudio se convirtió en un santuario de artefactos antiguos y tomos prohibidos, todos ellos impregnados de una energía inquietante. Con el paso de los años, los estudiantes comenzaron a relatar experiencias aterradoras, sombras que se movían por los pasillos en medio de la noche, libros que caían inexplicablemente de las estanterías y susurros incomprensibles que llenaban el aire. Algunos afirmaban haber visto la figura del profesor Sullivan en su estudio, su mirada fija en algún punto distante más allá de este mundo. La leyenda del fantasma de la residencia Mackenzie tomó fuerza, y cada nueva generación de estudiantes se enfrentaba a las manifestaciones perturbadoras del profesor perdido. Los pasillos se llenaban de susurros sobre sus expediciones oscuras y los secretos que había desenterrado. La luna llena arrojaba una luz siniestra sobre la residencia, y la atmósfera se volvía opresiva a medida que la noche avanzaba. En el umbral de una noche cargada de oscuridad y presagios, un joven estudiante llamado Alex se encontró a sí mismo arrastrado hacia el corazón palpitante de una historia de horror que amenazaba con desafiar su escepticismo. La fama macabra del fantasma de la residencia Mackenzie lo llamaba con una voz siniestra y perturbadora, desafiándolo a enfrentar lo inexplicable. Sin embargo, desechó las advertencias y las historias como simples cuentos para asustar a los ingenuos, armándose con una linterna y con el latir agitado de su corazón como su única compañía. La puerta del estudio del profesor Sullivan se alzaba como un portal hacia lo desconocido, una invitación a adentrarse en la morada de lo sobrenatural. La habitación estaba envuelta en un silencio opresivo, un silencio que parecía retumbar con susurros indescifrables. Cada crujido de los tablones del suelo resonaba como un eco de la historia que se ocultaba en los rincones oscuros. Alex avanzó con cautela, sus pasos llenos de incertidumbre y su linterna temblorosa, arrojando destellos de luz que desenterraban sombras que parecían agazaparse en las esquinas. Los tomos antiguos cubrían los estantes, como guardianes silenciosos de secretos ancestrales y perturbadores. Sus dedos rozaron las cubiertas polvorientas, una caricia incómoda que parecía resonar en el aire con ecos del pasado. Un escalofrío serpentino se deslizó por la columna vertebral de Alex, una advertencia silenciosa de que no estaba solo. Una sensación de observación implacable lo invadió, como si los ojos invisibles lo siguieran en cada paso. Y entonces, en un instante, la linterna parpadeó, lanzando destellos erráticos que pintaron sombras grotescas en las paredes. El corazón de Alex latía en su garganta, una sinfonía de terror que amenazaba con sofocarlo. La figura emergió de las sombras,
una silueta oscura que parecía materializarse de la misma oscuridad. Los latidos de su corazón se intensificaron, ahogando cualquier otro sonido en su mente. El aire parecía densificarse a su alrededor, su calidad volviéndose fría y punzante, como la respiración del más allá. Los pasos resonaron, un eco ominoso que parecía anunciar la llegada de algo insondable. Los ojos del profesor Sullivan ardían con un fulgor sobrenatural, como llamas que consumían todo a su paso. Una mirada fija que parecía trascender las barreras del tiempo y el espacio, penetrándolo hasta su núcleo. El rostro del profesor estaba marcado por años de búsqueda y obsesión, una búsqueda que lo había llevado a la frontera misma entre lo humano y lo inhumano. En un instante, la linterna se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad que parecía devorarlo todo. El aire se tornó denso, una presencia invisible que parecía envolverlo como una niebla gélida. Un susurro incomprensible llenó sus oídos, una cacofonía de voces que parecían provenir de todas partes y ninguna a la vez. El profesor Sullivan estaba en todas partes, susurros retorcidos y risas insanas martillando en su mente. En medio de la oscuridad opresiva, Alex luchó por mantener la calma, su respiración entrecortada y sus sentidos nublados por el terror. La presencia del profesor Sullivan parecía envolverlo, su figura etérea y su risa retumbante llenando cada rincón de su conciencia. Las paredes parecían cerrarse sobre él, la habitación se volvía un laberinto interminable de sombras que se retorcían y distorsionaban. Sus manos temblorosas buscaron su teléfono en un acto de desesperación, sus dedos se movían torpemente mientras encendía la linterna incorporada. La luz regresó, pero la habitación ya no era la misma. El estudio estaba lleno de sombras retorcidas y figuras distorsionadas que parecían al acecho. La figura del profesor Sullivan se desvaneció en la oscuridad, dejando a Alex solo y temblando en una tormenta de emociones. El tiempo pareció detenerse, cada latido de su corazón resonaba en su mente mientras luchaba por recuperar el control de sus sentidos. La puerta se alzó ante él como una vía de escape y sus pasos resonaron en los pasillos vacíos mientras huía del estudio. Un golpe resonante cerró la puerta detrás de él, como una advertencia final de que había cruzado un umbral peligroso y debía alejarse. La experiencia dejó a Alex con cicatrices invisibles, sus noches plagadas de pesadillas y sus días llenos de la presencia opresiva del profesor Sullivan. Cada sombra parecía albergar un secreto oscuro, cada rincón susurraba promesas de terror. La leyenda del fantasma de la residencia Mackenzie se convirtió en un recordatorio ominoso de que hay secretos en este mundo que es mejor no perturbar y que en nuestra búsqueda de conocimiento, a veces podemos encontrar mucho más de lo que estábamos dispuestos a enfrentar. La memoria del profesor Sullivan se aferró a la residencia Mackenzie como una advertencia silente de lo que podría suceder cuando se traspasan los límites de lo desconocido. Cada vez que la luna se alza en el cielo, su luz parece destilar una sensación de inquietud, como si el profesor estuviera acechando en las sombras, esperando a aquellos que osan desafiar su legado.